Castañeda fue canciller mexicano, protagonizó un conocido pleito internacional con la isla de Cuba, luego se volvió crítico del gobierno de Felipe Calderón y ha marcado consistentemente su posición sobre el tema Cuba desde que fue canciller. Jorge Castañeda, qué gusto saludarte, muy buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días, ¿cómo te va? ¿Qué te parece este incidente con Calderón? Pues mira, me parece lamentable que el gobierno de Cuba, y condenable que el gobierno de Cuba le niegue la entrada a un expresidente de México, porque la investidura en cualquier país del mundo y en México en particular dura. Un expresidente no es una persona, es alguien que tiene una vinculación importante con el Estado mexicano, tiene un pasaporte diplomático, tiene una pensión vitalicia, tiene un pequeño equipo de seguridad. Es, como en todos los países del mundo, alguien que fue electo democráticamente, que después gobernó como haya gobernado. En mi opinión, Calderón no gobernó bien, pero ese es un tema aparte. Este es un acto muy poco amistoso, muy hostil del gobierno de Cuba al Estado mexicano, y me parece que la respuesta del gobierno de México, del gobierno del presidente Peña Nieto, fue muy tibia. Simplemente lamentar el hecho, pues es más que lamentable. Por otro lado, también me da gusto ver que Calderón se sume por fin a la lucha por la defensa de los derechos humanos y la democracia en Cuba, porque no lo hizo durante su sexenio. Es muy importante recordar que él fue a Cuba, Osvaldo Payá vivía todavía y no lo quiso ver, y tampoco lo recibió durante los 5 años y medio en que fue Calderón presidente y que vivía Osvaldo Payá en México, y tampoco recibió a otros disidentes cubanos en México, y tampoco se reunió con disidentes cubanos en La Habana, como lo hizo Fox antes que él, y como lo hizo Ernesto Zedillo a través de su canciller cuando él fue a La Habana en 1999. Entonces, Calderón, qué bueno que se sume, pero por otro lado, Carlos, qué hipócrita ha sido y qué lástima que no hizo todo esto cuando era presidente. Me parece que ahí hay una postura pues muy poco congruente de parte del expresidente. Jorge, pero además, entendiendo la importancia del asunto del presidente Felipe Calderón, del expresidente Calderón, pero fue todavía peor, porque no nada más rechazaron al presidente Calderón, rechazaron a un grupo grande de personas, de activistas, de gente que está involucrada en estos temas, y los regresaron también a sus países, ¿no? Bueno, es que, Ana Francisca, el problema es que es una dictadura. Esto es algo que mucha gente no quiere entender, y las dictaduras impiden que hayan actos de apoyo, de solidaridad o de recuerdo, porque este era un aniversario luctuoso, de las personas que se opusieron a ellas. Osvaldo Payá, como todos los disidentes cubanos, con sus características, con su valentía y sus limitaciones, fue un opositor importante a la dictadura cubana. Fue el autor de la iniciativa Varela, que juntó una enorme cantidad de firmas a principios de este siglo pidiendo elecciones en Cuba. Bueno, pues la dictadura cubana no permite actos de solidaridad o de apoyo o de afinidad incluso con sus opositores. Los considera desleales, traidores al gobierno, y eso es algo que ya sería hora que todo el mundo reconociera. Y Raúl Castro es exactamente igual a su hermano en esta materia, no es distinto, es la misma dictadura con la misma dinastía, el mismo apellido y las mismas formas de actuar, y la apertura o el viaje de Obama, todo eso no ha cambiado absolutamente nada. Jorge, en esta materia. ¿Crees que haya el gobierno de Cuba medido bien la reacción de rechazar la entrada de un expresidente mexicano? ¿Crees que lo hayan calculado apropiadamente? Bueno, yo creo que calcularon bastante bien, porque la reacción del gobierno de México fue muy tibia. Se limitó a lamentar el hecho, no llamaron al embajador cubano a Relaciones para entregarle una nota de protesta, no llamaron a consultas al embajador de México en La Habana, no hubo una reacción presidencial, fue solo de la Cancillería. Yo creo que lo midieron bien de que no pasaba nada.
porque saben que el gobierno de Peña pues es absolutamente apoyador, es un gobierno de apoyo incondicional a la dictadura cubana, como ya lo vimos con la renegociación de la deuda, la condonación de la deuda de Cuba con México, y como lo vimos cuando Enrique Peña Nieto fue a La Habana y tampoco quiso entrevistarse con ninguno de los disidentes, ni mucho menos ver, por ejemplo, a Guillermo Fariñas, que estaba en huelga de hambre, si no recuerdo mal, en ese momento. Jorge Castañeda, ¿y no pudo haber sido una provocación también de Felipe Calderón, que no hizo los trámites que tuvo que haber hecho, que no tenía la visa correcta, que no acudió a la embajada y que quería que sucediera algo así para jalar los reflectores? Eso es perfectamente posible. Calderón ha hecho gestos así semejantes, tratando de alguna manera de expiar sus pecados, sus culpas. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, donde sí ha viajado a Caracas un par de veces y ha tratado de ver a Leopoldo López, el que está preso, el dirigente opositor preso desde hace 3 años, más de 3 años ahora, y ha provocado reacciones semejantes, y un poco con la misma hipocresía. Cuando fue presidente se negó a recibir Calderón a Leopoldo López, que vino aquí a México, estuvo en México reunido con varias personas, pero Calderón se negó a recibirlo y su canciller tampoco lo recibió. Sí es posible que Calderón haya hecho esto como una provocación, no le salió mal a él en tanto provocación, en efecto, si es que es lo que quiso hacer, pero me parece más bien que, aunque eso pueda ser, Carlos, que Calderón lo que está queriendo hacer es sumarse ahora a estas luchas importantes, que sí son, digamos, el último momento de la lucha por la democracia y los derechos humanos en México, después de la hecatombe en materia de derechos humanos que dejó él en México, y después también de la forma en que él se portó con la dictadura cubana, incluso invitando a los Castro al llamado Grupo de Río de aquella época, que después se convirtió en el CELAC, cuando el Grupo de Río se conforma en los años 80 para apoyar al Grupo Contadora, pero siempre partiendo del principio que solo podían ser miembros países con un régimen democrático. Pues cuando Calderón y su canciller invitan a la dictadura cubana al Grupo de Río en Zacatecas en 2008, pues simplemente pasaron por alto ese asunto y dijeron, bueno, pues no es una democracia, ¿y qué? Jorge Castañeda, gracias por estos minutos y muy buenos días. El ex canciller mexicano.